Cajas acústicas de Sony con estas cositas. El día de hoy vamos a sacarnos la duda si se puede o no se puede. Bienvenidos a Recycled Engineering. Empecemos. Por supuesto, esta prueba tiene que ser con varias fuentes. Empezamos con una fuente de 9 voltios, subimos a 12, trepamos después a 15 y por último vamos a probar con una de 24 voltios. Primero vamos a empezar con la pequeña a ver qué es lo que nos hace. El fabricante ofrece, según algunas páginas, una potencia de salida de 25 vatios. Nadie se lo cree. Como sea, estuvimos revisando en algunos sitios de internet y la verdad, la información que tiene este circuito integrado para amplificar es muy poca. Una potencia más acertada que pudimos encontrar, digamos que sea coherente, era de 20 vatios por canal. Como sea, no nos confiamos de eso y vamos a hacer experiencia a ver qué pasa con esta tarjeta. Bueno, esta es una de las tarjetas típicas, me parece un muy buen combo si te refieres a lo que es precio y prestaciones. Aquí en el mercado local la conseguí en básicamente $10 y empezamos la prueba con la fuente de 9 voltios a ver qué es lo que hace. Le conectamos y bueno, no pasó nada. Hipotéticamente, cuando nosotros conectamos el pendrive a cualquier reproductor de este tipo, pues se cambia directamente a la opción de USB. Probamos de manera manual y solamente corría a auxiliar y después a Bluetooth y nuevamente a radio. Así que dijimos, algo pasa. Bueno, probamos con otra fuente a ver qué pasaba, si es que mejoraba la situación y esta vez ya no nos prendió. Esta fuente era de medio amperio y bueno, digamos que era de esperarse eso. Así que continuamos con la siguiente, que era ya la de 12 voltios a 1.5 amperios. Y yo, muy bien, esta vez ya prendió y empezamos a tener música. Por supuesto, el chiste aquí es darle a todo lo que da y a ver cuánto aguanta. Enseguida nos dimos cuenta que la verdad ponerle una de estas suena bien al principio, pero como idea, pero hacer que desarrolle el máximo potencial que tienen estas cajas no es tan buena idea. Si les digo algo, sonaba relativamente bien. Diría que estaría bastante cómodo con un volumen así, pero no tomando en cuenta que es el máximo. Probando en algunas ecualizaciones, porque también tiene diferentes tipos de ecualización, encontré me imagino que es la clásica, que empezaba a sonar bastante bonito el bajo y lo que me interesaba a mí sobre todo era probar qué tanto de distorsión se produce con respecto a la música que se reproduce. O sea, es MP3, es verdad, no vamos a tener máximo de fidelidad. Los que tenemos un oído demasiado selecto, digamos que nos damos cuenta. Pero hay cosas que uno espera por lo menos de eso. Y sí se daba el caso de una interesante, por no decir desagradable distorsión en las frecuencias bajas. Mi hipótesis para este resultado pues es que, como podemos ver aquí, se divide el voltaje principal, en este caso los 12 que están puestos, en dos. Uno que va al 7805, que es el cuadradito negro que está ahí, y el amplificador que se van directamente los 12 voltios, el voltaje de entrada hasta allá, el HT360, el que se supone que da 20 vatios por canal. Así que dijimos, si ese voltaje se va directo, pues trepémoslo directamente a 15 voltios a ver qué pasa. Ya con esta referencia de temperatura podíamos saber si no íbamos a quemar prácticamente esta tarjetita y a ver qué es lo que pasaba. Hasta aquí todo bien, el regulador 5 voltios haciendo lo suyo y ahora estamos pasando directamente al amplificador 15 voltios. Volvimos a hacer la prueba con el volumen máximo en esta ocasión a ver qué sucedía y sobre todo eliminar esas horribles distorsiones que se producían en las frecuencias bajas. La verdad yo esperaba un cambio más radical y tuve que ser bastante melindroso, digamos así, para poder darme cuenta que ya las distorsiones se habían reducido, en realidad se habían reducido bastante. No te voy a decir que se incrementó la potencia y era notable, pero sí, al menos la mayoría de las distorsiones ya desaparecieron y yo creo que el sonido se podría catalogar como aceptable. Entonces decidimos probar con digamos que con una fuente algo más fidedigna, así que utilizamos Spotify
a ver qué pasa, pero para mi descontento pues resulta que la salida de audios en Spotify, digamos que son hechas como para que siempre suenen lindo, o sea, no tienen tanta potencia en los bajos, al menos desde donde estaba. Digamos que Spotify, para hacer reventar los bajos, necesita más potencia de la que teníamos disponible aquí. Así que sin más que eso, pues pasamos ahora sí a la otra tarjeta. Bien, aquí está. Dice, según las especificaciones descrito en un papelito en el cartón, que nos da dos canales de 40 vatios cada uno. Bueno, discutible. De todas maneras, viene con su respectivo control remoto. Y algo que me encantó de esta tarjetita es que no solo que vienen los dos canales de audio, sino que viene un tercero ya filtrado para subwoofer. Esperaba en realidad que fuera la solución perfecta para este trío de parlantes que tenemos aquí. Y en las pruebas, la verdad salió un poquito decepcionante. Y ya les digo por qué. Bueno, lo primero es lo primero. Empezamos conectando todo y probamos con la fuente inicial de 9 voltios. La verdad, después de la experiencia anterior no tenía mucha esperanza y bueno, técnicamente hablando fue insuficiente potencia para poder arrancar esta tarjeta. Si no pudo con la anterior, pues peor con esta. Ahora sí, vamos con la cosa de mayores, 12 voltios, y veamos qué logramos con esta. Al igual que antes, por supuesto, tuvimos una buena respuesta, logramos conectarlo. Algo interesante de esta tarjeta es que, según decía, nos permitía trabajar desde 8 voltios hasta 23 voltios, según decía el cartoncito. En 12 voltios efectivamente logró movilizar los parlantes, diría que de una manera decente. Se siente poca distorsión en volumen alto, en las frecuencias bajas, lo cual ya es bastante reconfortante. Sin embargo, sí la tiene. Así que procedimos a hacer lo que cualquier otra persona, en mi caso, habría hecho, pues subirle más voltaje. Pero antes de hacerlo, les cuento que esta tarjetita no solo que tiene los botones estándar, sino que tiene dos perillas más, una para elevar las frecuencias altas y las frecuencias bajas. Por supuesto, estamos en prueba, así que le subimos a todo lo que daba. El volumen en realidad sí era un poco más alto, el doble del anterior, la verdad que no. Pero sí, el nivel de distorsión que se notaba era mucho más elevado en esta ocasión. Hay algo congruente con respecto a los conceptos de potencia que reciben los parlantes, ya que si tenemos una fuente de voltaje que nos manda el mismo voltaje, aunque pase por un amplificador que tenga las mejores prestaciones, pues simplemente si la fuente de voltaje no ofrece lo suficiente para mover los baffles o las cajas acústicas, pues simplemente no notaríamos una mejoría. Realmente eso pasó en este caso. Yo realmente estaba escuchando exactamente el mismo volumen que con la tarjeta anterior, y eso que esta costaba $20 aquí en el mercado local. Como sea, continuamos con las pruebas. Y la real prueba de mi decepción llegó cuando hice la prueba con esta canción, que yo la tengo como la Destruye Parlantes, y realmente esperaba mucho más movimiento en el subwoofer. Sí, la verdad, el subwoofer decepcionó aquí porque yo esperaba algo más. Realmente esperaba ver esa bocina, que a pesar de que se puede ver el movimiento, pues yo esperaba mucho más movimiento todavía. Así que sin más que esperar, pues ahora sí le mandamos más voltaje. Turno para los 15 voltios, y ahora sí, con 3 amperios yo creo que deberíamos eliminar cualquier problema. ¿Resultado esperado? Sí. ¿Esperaba más? Por supuesto que sí. Nuevamente el fantasma de los 40 vatios por canal se hizo presente, y digo fantasma porque en realidad no logré verlo, porque no existe. Definitivamente hay algo de incremento, hay menos distorsiones, por supuesto. Una onda amplificada con una mayor cantidad de voltaje disponible, pues va a ser una onda amplificada correctamente de un mayor tamaño. Sin embargo, no tanto como para decir wow, son 80 vatios que tiene en total este equipo, y eso todavía con el subwoofer. Para terminar con los 15 voltios hicimos la prueba de temperatura. La verdad está una temperatura bastante agradable, entre 29 30 grados, y para mí eso es una temperatura muy segura para poder trabajar. Fuente de 15 voltios para esto, aprobado, pero queremos más. Llevemos de este módulo al límite.
Dice en la cajita que aguanta máximo 23 voltios, tenemos aquí 24, así que vamos a reducir ese voltio que está de más a ponte de diodos. Cada uno de estos diodos en teorías pues, debería de bajar 0.7 voltios, yo creo que con 2 estaría bien. Sin embargo, cuando hago la prueba sin carga, veo que la caída de voltaje no es suficiente todavía. Así que vamos a hacer la prueba ahora sí ya con la carga puesta y veamos cómo resulta. Tal como imaginaba, 4 diodos eran demasiado. Ya cuando hicimos la prueba de voltaje, pues nos dimos cuenta que se fue, digamos que a una zona de voltaje muy cómoda. Así que reconectamos, le quitamos 2 diodos de los que llegamos hasta aquí y tal como pensamos al inicio, 2 diodos fueron suficientes para mantener estos 23 voltios bastante constantes. La prueba de temperatura me dejó bastante contento, realmente son muy pocos grados centígrados elevados. Después de prácticamente 20 minutos de operación a volumen máximo me deja muy contento en realidad esta parte, ya que menos temperatura en las amplificadoras quiere decir que hay menos probabilidad de daño a largo plazo. Las pruebas ahora sí, ya con los parlantes puestos a su máxima capacidad, a pesar de que no son lo que yo quería, pues tengo que admitir lo catalogaría como aceptable. Aceptable si las vas a utilizar en una sala, diría yo, de unos 4 por 4 metros sería suficiente para dar un buen ambiente, o para el momento en que estés solo y simplemente quieres relajarte utilizando la música favorita y no tener un mayor problema con la distorsión. Para mí es una alternativa, no la mejor, evidentemente es la alternativa más económica en lugar de reemplazarla con un equipo de sonido original, que por supuesto uno de estos ya tiene su buen kilometraje. Aparte de eso, hay que conseguirlos en buenas condiciones, es algo más costoso. En Mercado Libre hay muchos equipos, yo de hecho este de aquí yo lo conseguí a través de Marketplace. Con el equipo, por supuesto el equipo ya estaba completamente dañado. Si me da el tiempo en algún momento les daré un video acerca de la reparación, si que se me hace posible. Si no, bueno, pues tendremos que quedarnos con este video. Sin embargo, comprar este jueguito de parlantes y echarle, no sé, me imagino que en internet deben de valer estas tarjetitas alrededor de unos 10 a 15 dólares. Aquí ya después de impuestos y flete, pues la conseguía en 20 dólares en una tienda de electrónica. Pues me parece un precio aceptable. No es un DJ, no es para una discoteca, sí para una salita, y es funcional. Les dejo con últimas imágenes ya puestos unos papelitos como para que ustedes se den cuenta de qué tanto mueve el aire estos parlantes de la máxima capacidad. Y bueno, no es tanto, pero a la final de cuentas funciona. Si todavía tienes un juego de estos parlantes o de similares características y quieres darles algo de vida, pues esta es la opción más económica. Te vas a entretener un rato y, porque no lo voy a decir, te vas a divertir también. Y eso sería todo por el día de hoy. Se despide de ustedes Javier de Recycled Engineering y será hasta otra. Nos vemos, amigos. Chao, chao.